Bienvenidos a Lean Coffee, el espacio donde la tecnología y las dinámicas de los equipos de tecnología cobran vida a través de estas conversaciones. Estamos aquí, Edu, Lesmes y Jordi, ¿vale? Soy yo, ¿vale? Y vamos a hablar sobre escalabilidad de los equipos. Me presento, yo soy Jordi Grados, soy Software Craftsmanship en Codurance y he tenido la suerte de estar participando, gestionando algunos equipos y por eso también vengo a hablar del tema este. Si os queréis presentar, por ejemplo, Edu. Yo soy Eduardo Skinner, soy Product Manager también en Codurance. He estado ya en 2 o 3 proyectos con Codurance, pero aparte de eso, pues durante unos 10 años o 12 años he estado trabajando de Product Manager en diversas empresas con una miríada de equipos de diferentes tamaños y con productos muy diferentes unos de otros. Entonces, bueno, pues he experimentado un poco la escalabilidad de equipo también en mis propias carnes. Buenas, pues yo soy Lesmes López, soy Principal Delivery Manager y estando ya 4 años en Codurance, pues he estado con varios clientes de diferentes tipos, algunos más grandes, otros muy pequeñitos. Entonces he participado de varios proyectos en los que se ha escalado equipos y también previamente pues he participado sobre todo en empresas pequeñas que han crecido y que han tenido que llevar adelante ese crecimiento. Y bueno, vengo a aportar desde la perspectiva de la Agile Delivery Manager. Perfecto. Vamos a empezar con la pregunta clave. ¿Qué es la escalabilidad? Pero para cada uno de nosotros podemos dar nuestra interpretación. A ver, yo precisamente he estado investigando un poco a raíz de esto también, ¿no? Porque creo que todos tenemos un concepto en la cabeza de lo que puede ser la escalabilidad como crecimiento, ¿no? Y creo que en sí es crecimiento, pero creo que también es importante definir la escalabilidad como algo eficiente, ¿no? Es un sistema de eficiencia cuando tienes un efecto de crecimiento de un producto que estás vendiendo como empresa. Entonces yo creo que la definición es realmente alcanzar a incrementar la venta de ese producto o incrementar la eficiencia de ese producto en el mercado, ¿no? El producir más, pero mirándolo desde un punto de vista eficiente dentro de lo que es el input que le tienes que meter, ya sea por crecimiento de personal o por upskilling del personal. Entonces yo creo que es importante tener el concepto de esa eficiencia, ¿no? De definir un crecimiento, ya sea a nivel de conocimiento o a nivel de individuos, para lograr un aumento en el output de la empresa en ese sentido. Más o menos lo veo así, pero bueno, me imagino que también puede ser definido de otras maneras, Lesmes. Al final sí que lo veo como tú. Escalar al final es como un resultado del éxito, ¿no? Cuando el producto tiene éxito o cuando se quiere invertir simplemente, igual ya está teniendo éxito o se quiere invertir en algo muy concreto y se espera tener un resultado, entonces hay una inversión que se espera que después tenga éxito, ¿no? Pero suele ser más habitual cuando está teniendo éxito o cuando hay una inversión fuerte detrás que busca algún objetivo concreto, ¿no? Entonces, la escalabilidad de equipo es para aumentar esos resultados, para seguir creciendo, para que esa inversión con ese objetivo se consiga, etcétera. Totalmente de acuerdo. De hecho, mi punto que quizás estoy más pegado al lado del desarrollador, como yo he experimentado la escalabilidad, es precisamente por ese éxito que comentas, Lesmes. Es decir, por algún motivo, porque entran inversiones nuevas, porque el producto tiene mucha proyección o porque la empresa está ganando mucho dinero de forma orgánica, pues se quiere, incluso relacionándolo un poco con lo que comentaba Edu, de la eficiencia, ¿no? A lo mejor tenemos un producto que tiene un ratio de defecto y queremos bajarle ese ratio de defecto para que nuestros clientes sean más felices usando nuestro producto. Eso también necesitamos escalar en el equipo, ¿no? Entonces, Y a veces puede ser un escalado para vender más, por ejemplo, pero a veces, y suele estar relacionado, pero a veces puede tener que ver mucho con poder gestionar una serie de peticiones X que han crecido muchísimo, ¿no? Un sistema que nos aguanta. Ya hablaremos igual de en qué momentos, ¿no? A veces es mejor escalar un producto, pero puede ser que recibas muchas peticiones, la necesidad de gestionar mucho más volumen y ahí también necesitas. Y luego no olvidarnos que también existe la petición de necesito ayuda, ¿no? Que ocurre en ocasiones que tienes una empresa que está intentando empujar un producto que a lo mejor es nuevo, que no tiene ese éxito del que estábamos hablando, pero que tiene a lo mejor a 2 desarrolladores que están absolutamente ahogados o que creyó en un principio que podía generar un producto, un tipo de producto con una mínima configuración de desarrollo en el sentido del equipo que tienen y de repente se han dado cuenta de que, bueno, que han mordido mucho más de lo que podían realmente hacer con ese equipo y necesitan hacer una escalabilidad en ese sentido. O que a lo mejor han puesto a gente muy junior y necesitan escalarlos en el nivel de skill, ¿no? Entonces, es algo que digo, encontrar esa eficiencia para lograr el output que se esté buscando, ya sea uno de crecimiento, uno de lanzamiento o una historia de éxito. sí, Estoy de acuerdo que muchas veces la decisión viene más a nivel estratégico, ¿no? De crecimiento,
Pero también puede ser un poco más táctico, como dice Edu, de que un indicador o un SMEL puede ser tener gente que se está quemando porque la cantidad de volumen de trabajo no es soportable. Que después pueden haber muchas razones detrás. Yo creo que es donde ibas tú antes, Edu, de no siempre se tiene que crecer con personas porque sí, ¿no? Eso ya sé que es un SMEL. A mí me gustaría añadir una pequeña anécdota al respecto de eso, como una cosa negativa que me ocurrió a mí en el pasado. Antes de mi vida de Product Manager, yo tuve una vida en el pasado de Test Lead, lo que era la parte de usuario, ¿no? Estaba haciendo de testing de usuario. Y bueno, tenía 5 project managers de entonces, que no había allá el delivery managers, y nos pedían, llamaban todos a la puerta, ¿no? Y querían todos esto. Entonces, a 10 días de Navidad o algo así, llegó mi jefe, que era un jefe un poco peculiar, y me dijo, tengo buenas noticias para ti, te voy a traer 2 personas nuevas. Y a mí se me cayó la cara al suelo. Y dice, ¿qué te parece? ¿Estás contento? Y digo, no. Realmente, digo, me están entrando ganas de saltar por la ventana. Y me dice, ¿pero por qué? Digo, hombre, digo, porque ¿quién entrena a esas personas? ¿Cómo formas a esas personas? Digo, estamos a 10 días de Navidades, digo, y quieres sacar 5 proyectos. Digo, yo estoy intentando hacer los 5 proyectos, digo, y encima quieres que entrene a 2 personas. Entonces, a mí me gusta siempre dar ese ejemplo de lo que es un fallo del concepto de escalabilidad. Si tienes que meter a 2 personas para ayudar al tester porque te has dado cuenta en el último momento de una manera reaccionaria que no preventiva, estás cometiendo un fallo. Hay que planear de antemano, ¿no? Poder prever dentro de lo posible si tienes una serie de métricas dentro de una empresa aplicadas correctamente al producto o al proyecto al que estás intentando desarrollar, y puedes prever el tipo de escalabilidad que vas a necesitar en lugar de hacerlo de una manera reactiva y que te caiga, por ejemplo, eso, el marrón que me caía a mí, que era comerme 2 personas que no solamente no me iban a ayudar, sino que me iban a hacer todo lo contrario, me iban a frenar muchísimo porque no tenían el entrenamiento, porque me tocaba formarlas, porque me tocaba ponerlas al día en los sistemas que teníamos. Entonces era bastante complejo. Y al final, claro, se fue rascándose la cabeza y me dijo, bueno, tienes razón. Entonces, ese es el tipo de eficiencia a lo que me refiero, ¿no? Que en ese sentido la solución no estaba en subir personas, sino en distribuir el trabajo de otra manera y escalonarlo de otra manera en los proyectos en los que estaba trabajando, por ejemplo. Este es un clásico, ¿eh? En los proyectos. O sea, es un Lanzar. clásico que además ha sido documentado y escrito en varios libros. Es decir, añadir personas a un proyecto que va tarde, lo que hace es que el proyecto vaya más tarde todavía, porque tienes que invertir ese tiempo en formar a las personas nuevas. Es lo que comentas, ¿eh? Cuantas más personas tienes en un equipo, la comunicación se vuelve más compleja. Quiero recuperar un hilo porque creo que has sacado un tema muy interesante, que es el de las métricas. Para mí, la escalabilidad es una especie de ventana de oportunidad que se abre cuando el negocio reconoce tácitamente que necesita crecer de alguna manera, ¿vale? Entonces se abre esa ventana de oportunidad y es cuando se plantea la pregunta de, vale, sí, se abre la ventana de oportunidad, pero ¿cómo vamos a medir si nuestra hipótesis de cómo queremos escalar va a tener éxito o no? Entonces, si queréis, Bueno, yo creo que obviamente hay métricas inmediatas, como es si estás buscando una historia de éxito, ¿no? De que el producto tenga un uptake mayor por parte de los clientes, pues obviamente ese es el más rápido, pero bueno, hay muchísimos tipos de otras métricas. Yo siempre tiro como un product manager a lo que te dice el cliente, ¿no? El usuario final. Cómo hay el descenso, cómo es el nivel de satisfacción con el producto, qué tipo de respuesta está teniendo el producto a esa escalabilidad. Y para eso requiere un monitoreo constante. No es una cuestión de que pongas el dedo en ese momento, saques el dedo al aire y digas, pues sopla del noreste. Simplemente tienes que venir traqueando desde antes y mantener ese monitoreo constante para poderte dar cuenta de si ha habido un cambio con esa escalabilidad o no. Probablemente el SMES tenga un diccionario completo en la cabeza sobre esto. Hay una cosa que sí que sé que hemos hablado antes, Edu, y que me recuerda también lo que estás diciendo. O sea, estoy de súper de acuerdo con lo que decís. Las métricas variarían bastante, así a grosso modo, sin entrar en súper detalles. Si cogiéramos una curva de crecimiento de un producto hacia su madurez, ¿no? Es muy diferente escalar al principio lo que sería el explorar el producto, ¿no? Estamos consiguiendo llegar a dar con lo que el cliente necesita o no. Después otra fase que sería ya de, hostia, el producto está funcionando y entonces la gente nos pide la demanda, no llegamos a la demanda, tenemos que hacerlo como sea. Entonces en ese punto sería más bien lo que por ejemplo decía Edu, ¿no? De la satisfacción del cliente, ¿existe o no existe? Estamos tardando mucho en entregar, entonces reducimos la entrega, eso sería por ejemplo un indicador. Y cuando el producto ya está más maduro y normalmente ya tienes bastante estabilizadas esas métricas más de cliente y tal y cual, entonces en ese punto nos centramos más en algunas métricas de negocio, ¿no? Por el mismo volumen del cliente, cómo eficiente soy, cuánto dinero me cuesta entregar este producto, y ahí buscas
extraer un poco más el valor de negocio, que sería más bien a nivel de dinero, del mismo producto, ¿no? Entonces lo que busca son maneras más concretas de mejorar lo que sería, por ejemplo, eficiencia. Una cosa que más o menos me hace el loop otra vez hacia donde empezábamos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de lo que era la definición de la escalabilidad y de todo esto que estás diciendo ahora mismo, Lesmes, ¿no? Del ciclo de vida del producto, en este caso. Y estamos enfocándonos mucho al producto. A lo mejor la escalabilidad no siquiera viene por un producto necesariamente externo, puede ser por un producto interno, puede ser por otra necesidad que también lo hemos mencionado, pero volviendo a lo que decía en un principio de buscar la eficiencia, esa escalabilidad, creo que es importante siempre tratar de pensar que en todo lo que estás diciendo, para poder conocer esa fase del ciclo de vida del producto o del momento en el que estás, es muy importante siempre tener una planificación, ¿no? Y entender lo que decían los clásicos, conócete a ti mismo. Como empresa te tienes que conocer a ti misma, tienes que saber dónde tienes los huecos, dónde tienes las oportunidades. Si tienes un fallo sistémico de base en ese sentido, es muy difícil realizar una escalabilidad de una manera efectiva. Entonces, Totalmente. creo que es muy, muy importante, casi como cimentar las bases, ¿no? Lo que es lo básico de lo básico, que es te conocer a ti mismo como empresa. ¿Qué empresa somos? ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Dónde está este producto ahora mismo? Porque hay muchas veces que el producto, y eso es algo que lamentablemente se ve como product manager, viene casi de una mente no loca, pero no, alguien ha tenido una decisión y ha sacado un dedo y ha dicho esto se va a hacer así, y a lo mejor no ha considerado las métricas para lanzar ese producto, no ha considerado la experiencia de usuario inicial, no ha considerado si realmente hay un mercado disponible para ello, sino que simplemente alguien piensa que es una idea maravillosa y se han lanzado ahí como un bólido a construir algo que luego se dan cuenta de que es un monstruo que sigue creciendo, ¿no? Cuanto más le das, más crece y además intentas escalar, con lo cual te va a costar todavía más y luego para llegar al final y que implosione de la peor de las maneras posibles. Entonces yo creo que empezando con los básicos hay que establecer esa línea base para poder trabajar desde un punto de vista eficiente y poder decidir si esa escalabilidad es necesaria, cuándo es necesaria y de qué manera es necesaria, averiguando el ciclo de vida del producto estás o del ciclo de vida del proyecto en el que te encuentras, ¿no? Con el tema este más pegado al equipo de desarrollo, he experimentado bastante, yo creo que puede estar relacionado con lo que comentas, Edu, con los rendimientos decrecientes. Es decir, tienes 5 desarrolladores que son capaces de entregar una serie de faena, pero a la que añades 5 no entregan el doble de faena, ¿sabes? Entonces, claro, porque hay un rendimiento decreciente, porque la carga es mayor, la comunicación es más compleja y, bueno, y los procesos se vuelven más ineficientes. Un poco relacionado con Eso que, decías. y eso que dices, Jordi, también tiene mucho que ver con, o sea, del tema de los rendimientos decrecientes, donde me lo he encontrado yo en algún caso con cliente, suele ser con algunos entornos donde ya se lleva trabajando, como decía Edu, al final puede ser un producto, puede ser una herramienta interna, puede ser lo que sea, pero al final se lleva trabajando mucho tiempo con ese proyecto, ha rotado bastante gente, hay un cierto legacy importante ahí, y meter más gente no te va a solucionar, meter más personas, más manos, más músculo, no te va a solucionar más cabezas, al final no te va a solucionar que ese producto funcione mejor a menos que nos ataque un problema raíz. En este caso, que sería ya más arriba de esa curva que decíamos antes, es si tienes una legacy que no te va a permitir nunca innovar ni hacer nada nuevo, ni siquiera añadir una sola funcionalidad te va a costar muchísimo. Ahí es donde tienes que atacar ya con proyectos de modernización. Sí, Y por ahí también va tanto el conócete a ti mismo que decía Edu, puede ir a un nivel más estratégico, ¿no? Como la empresa, dónde está, a qué nos dedicamos, por qué nos tenemos que enfocar ahora en esto, ¿no? Sino también un nivel más de sistema, ¿no? Y hablo del sistema más de código. Es como, ¿cómo está nuestro sistema? Hay que conocerlo bien para poder decir, vale, pues sí que necesitamos escalar para, por ejemplo, mantener el business as usual y meter a alguien, un equipo que se ponga a redefinir esto de una manera que nos permita seguir avanzando. Luego todo eso me recuerda casi a otra anécdota, porque estamos hablando, ¿no? de lo que decíamos de conocerse a uno mismo, la parte de, por ejemplo, un cambio de metodología, ¿no? De pasar de Waterfall a Agile. Yo lo he vivido en persona y que fue una auténtica barbaridad, ¿no? Que costó muchísimo porque la mente tendía a Waterfall, ¿no? Automáticamente. La gente sí. se ponía, sí, vamos a hacer Agile y decían Waterfall inmediatamente en la cabeza, le daban el retorno de carro y entraban en Sí. Waterfall otra vez. Y entonces
Hubo una persona en esa empresa en la que estuve yo que pasó eso, que fue muy pivotal para todo esto, ¿no? Logró cambiar, logró ponernos en Agile al final, le costó, fue una tarea titánica y siempre la admiré por ello, que de hecho fue el que a mí me mentorizó en el mundo del Product Management, ¿no? Yo pasé de testing a Product Management gracias a él. Y una de las cosas que recuerdo que ocurría cuando estábamos en Waterfall, ¿no? Que decían, tenemos que escalar, tenemos que subir el equipo, tenemos que aumentar el equipo y tal, y cogían el equipo que tenían desarrollando en un proyecto X, escalaban, le ponían 2 desarrolladores nuevos, tardaban 2 meses en hacerles un onboarding, en ponerlos un poco al día para que pudiesen funcionar dentro del proyecto en el que estaban trabajando, y en cuanto empezaban ya a ponerse a rodar, ¿no? Que ya empezaban a coger un poco de velocidad, que se mantenía, y lo primero que hacían era sacarlos y ponerles a hacer mantenimiento en el sistema de producción que estaba fuera de ese proyecto. Entonces, automáticamente toda la escalabilidad se convertía en una cosa completamente diferente. De repente era, esa persona ya no está dedicada al proyecto 100%, en el cual se supone que tiene que estar ayudando al 100%, sino que de repente le están poniendo de soporte. ¿Por qué? Porque durante el proceso de onboarding había aprendido los sistemas de una manera que a lo mejor había ayudado a 3 personas a arreglar 3 bugs en producción y los movían, y entonces tienes el eterno problema. No estás siendo eficiente en lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? No estás siendo eficiente en esa escalabilidad, estás fallando, estás metiendo más problemas y estás pagando una burrada de dinero en el fondo por tener 2 desarrolladores más o 2 personas más, y seguía creciendo. El equipo era, quítate, digo, como un monstruo, aquello chupaba y chupaba, y cuanto más crecía, más había en producción, más había gente que tenía que estar arreglando bugs en producción, que los tenían que sacar de los proyectos. Y claro, cuando tú llegabas con tu proyecto de, oye, tienes esta dedicación y tal, no tenían el espacio, simplemente se dedicaban a soporte, y entonces era una locura. Por eso digo que hay que ver los cambios, esas modernizaciones de las que estaba hablando Lesmes, ¿no? Ya sea de código de legacy o de metodologías o de plataformas, cambios muy radicales que a veces son necesarios, y que bueno, que en el fondo es mejor romper y empezar de cero que intentar reconstruir siempre una cosa encima de la otra, ¿no? Porque te va a solventar mucho más la papeleta, aunque sigas teniendo ese agarre a, no, pues eso ya estaba, nos costó tanto dinero, no lo vamos a dejar ir, ¿no? Que a veces ocurren. Vamos a hacer una cosa, vamos a plantear la última pregunta. ¿Qué técnicas tenemos disponibles para gestionar este cambio del que estamos hablando? Bueno, a ver, dependiendo de lo que estemos hablando y del conócete tú mismo que estábamos diciendo antes, dependiendo del caso, pues tendrá más sentido planificar el escalado o no. Por ejemplo, hay técnicas muy básicas que hemos utilizado alguna vez, ¿no? Lo que decía Eduardo, de que cuando te traen 2 personas, dependiendo del tipo donde estés, el momento en el que te encuentres, puede ser un hándicap. En esos casos, traer de una persona a una persona, o one by one, es lo que se puede funcionar mejor. Puedes tener un onboarding que ya vas preparando con esa misma persona para que te pueda servir para el siguiente, etcétera, etcétera. Y a veces cuando necesitas escalar, por ejemplo, a 2 equipos y lo vas haciendo one by one, al final acabas teniendo un equipo más grande y utilizas esta técnica que se llama Grow and Split. Entonces los separas en 2. Cuando ya coge un tamaño ese equipo suficiente, pues haces una separación. Y uno coge un foco y otro coge un foco. Pero bueno, al final dependerá mucho del contexto y dependerá mucho de hacia dónde queramos ir. Porque también en el entorno Agile, como decía Eduardo, en el que normalmente ahora se suele crecer haciendo que cada equipo tenga su propio backlog. Porque en la primera ola de Agile lo que se ha intentado, digamos, es que los equipos sean multidisciplinares y que pasemos de que cada uno tenga su función y nos pasemos la pelota de unos a otros, a que estemos con varias funciones en el mismo equipo y todo pueda fluir mejor, ¿no? Pero eso nos da un flujo, ¿no? Entregamos más rápido, pero ¿qué entregamos? ¿Lo bueno o lo necesario o simplemente tareas que nos van dando igualmente, ¿no? Bueno, ganamos flujo, pero de lo que se trata en una segunda ola de Agile, que eso sí que le daría más adaptabilidad a la organización, y que esto está relacionado un poco con lo que tú decías del Product Manager, ¿no? ¿Qué tips se puede llevar al Product Manager? Pues cuanto más acotado sea el backlog de un equipo o las capabilities que desarrolla un equipo, menos va a poder orientarse a outcomes, menos va a poder uno orientarse a, pues tengo una perspectiva del producto y puedo tomar decisiones sobre cómo ese producto funciona. De lo que se trataría sería de, además de crecer en equipos multidisciplinares, pues las técnicas que decíamos antes, uno por uno, teniendo un onboarding bien preparado, haciendo un grown as split, etcétera, también poder crecer en cuanto a scope de esos equipos. Para al final llegar a tener lo que se llamaría un equipo de equipos, en vez de tener algo mucho más dinámico y mucho más. Ya sé que siempre buscamos equipos que duren mucho tiempo porque eso es muy estable y eso funciona mejor,
Pero si realmente, si quieres flow, va bien, pero si lo que quieres es flow, entregar más rápido, pero también entregar más orientado a outcomes, tienen que ser equipos que tengan más capacidad para entender el producto y tomar sus propias decisiones. Y eso, cuando es un producto grande o cuando es un proyecto bastante grande, quiere decir que varios equipos trabajen con un único backlog. Por ejemplo, un product manager tenga la posibilidad de tomar con el equipo decisiones sobre qué entra y qué no entra. Tengo una pregunta al respecto, Lesmes. ¿Qué opinas sobre la expresión quema el backlog? ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando quieren implementar un cambio drástico, viene alguien y dice, quema el backlog, quémalo y es como un hard reset, ¿no? No sé si es algo parecido a lo que estabas planteando o no, ¿eh? O no lo estoy leyendo bien. Yo tengo una opinión respecto a eso. Edu lo diga, pero yo lo que me refería sobre todo es, cuando sueles escalar, al final acabas teniendo equipos con un backlog muy limitado, entonces tienes que ocuparte de encontrar tareas para ese backlog. Vale. Y entonces eres poco adaptativo, porque si no haya tareas de ese backlog, pierde sentido el equipo, pero igualmente se buscan tareas, ¿no? Entonces, cuando quieres ser más adaptativo y más ágil realmente a nivel de negocio, de lo que se trata es de que los equipos puedan hacer lo que sea necesario y en eso puedes tener un único backlog para varios equipos, ¿no? Y sobre lo que dices, quemar el backlog me parecería bien en el sentido de, el backlog no es lo que se necesita. El backlog simplemente es una herramienta para ordenar y priorizar lo que realmente da valor. Con respecto a lo de quemar el backlog, ¿no? A ver, yo creo que es un poco la eterna contradicción del backlog, y es lo que está diciendo Lesmes, es una herramienta, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? La mente tiende a waterfall, yo creo. La mente del gerente tiende a waterfall. El equipo de abajo que está desarrollando tiende a agile, ¿no? Y entre medias estamos todos y flotando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estás con un backlog, tendemos a, si tenemos el pensamiento agile, ¿no? Que lo que queremos es fallar y fallar rápido. Queremos pivotar, crear ideas, producirlas lo más rápido posible y eliminarlas si no son válidas. Y si lo haces bien ese ciclo y lo sacas fuera, el backlog realmente no hay que quemarlo, ni existe prácticamente, porque lo tienes de una manera organizada. ¿Qué ocurre? Que el backlog tendemos a montarlo en plan, bueno, ahí va todo, ¿no? Y lo vamos metiendo ahí, y de repente llega alguien y dice, vamos a poner unas fechas al backlog, ¿no? Y empiezan a poner un timeline al lado del backlog que no es realista, porque realmente el equipo no está desarrollando a esa velocidad. Entonces, o contra ese backlog de una manera realista. Entonces, a mí hay una tendencia que ahora me gusta a mí mucho, que se está hablando mucho en el mundo de Product Management, que es la parte del Now, Next, Later, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo ahora? En el Next es en lo que a lo mejor trabajas luego, y el Later es ni lo piensas. O sea, eso es donde va todo eso, y eso lo puedes quemar todas las veces que tú quieras, porque el Later va a cambiar siempre y va a estar quemado constantemente, porque si estás haciendo el Now y el Next, y trabajando y fluyendo entre el Now y el Next, estás pivotando ideas, estás moviéndolas muy rápido, estás haciendo que cambien, el later va cambiando de una manera orgánica, ¿no? Entonces, el burn the backlog sí tiene sentido cuando tienes la gente que ha estado metiendo un backlog en modo waterfall dentro de una metodología agile, y entonces estás con el eterno dilema y el eterno problema, ¿no? En cuanto a las herramientas que preguntabas al principio, ¿no? Sobre qué herramientas hay esto. Lesmes ha dado ahí unos ejemplos interesantes. Yo con la mente de Product Manager en la cabeza, que siempre tienes que tener decisiones basadas en datos, ¿no? Y entonces una de las cosas que utilizaría desde un principio sería, a ver, yo hice algo de Kaizen, no mucho, un poquito de Kaizen, pero bueno, a identificar y eliminar el gasto innecesario. Muchas veces esa herramienta te va a permitir tomar una decisión sobre si tienes que hacer un tipo de escalabilidad u otra. Si de repente tienes un equipo de desarrollo de 10 personas, 2 equipos de 5, 4 de 2 o lo que sea, ¿no? Tienes tus equipos ahí montados y estás pensando en hacer escalabilidad, realmente están afinados y atunados a donde deberían estar. Yo creo que eso es muy válido. Y luego yo recomendaría mucho, por ejemplo, la parte de Technical Coaching for Teams y cosas así, que son cosas que hacemos que son precisamente ese upskilling, ¿no? Y que te permite un monitoreo constante de los equipos para saber si tienes que escalarlos en una dirección u otra. Entonces, hay muchas herramientas que nosotros, por ejemplo, trabajamos internamente con ellas y que permiten precisamente el averiguar si tienes que tirar para un lado o para el otro. Pero bueno, básate en datos, busca datos internos de todas las maneras que puedas, realiza encuestas a tus equipos, trata de encontrar ese diálogo, ese nivel de dónde se encuentran ellos para saber si están funcionando de la manera en que deben funcionar. Identifica gasto, si tienen algún tipo de gasto, que probablemente lo tengan porque casi todos los equipos tienen gasto, mal gasto de algún tipo, no somos Toyota, pero bueno. El waste, ¿no? Sí.
Pero nadie es Toyota, menos Toyota, pero es la parte de identificar el gasto, de cuántas cosas, cuánto tiempo estás perdiendo o cuánto resources o cuánto esfuerzo estás gastando en mantenimiento, por ejemplo, de un sistema obsoleto que te va arañando las piernas y le tienes que lanzar siempre 2 o 3 desarrolladores porque con uno no te vale, porque empieza uno y tiene que envolver a los otros 2. Y luego, por ejemplo, la herramienta para la aceleración, que también la utilizamos mucho en Codurance y que es parte también del Technical Coaching for Teams y for Individuals y tal, que es el Extreme Programming, ¿no? Que es una herramienta de onboarding que yo creo que es fantástica, el poder meter a... Yo no había trabajado en Extreme Programming hasta que entré en Codurance, es una maravilla. Yo cuando he trabajado con los desarrolladores a mí me voló la cabeza porque era como, alucina, funciona y El programming es una técnica que te facilita bastante el onboarding y es una aceleración de conocimiento absolutamente maravillosa, y cuando lo ves en funcionamiento y ves cómo entra un desarrollador nuevo en un proyecto y 2 días más tarde está escribiendo código con el otro, y dices, bueno, esto es prodigioso, ¿no? Que no tiene que estar aquí volviéndose loco. Entonces son herramientas que las tenemos ahí, que son a lo mejor muy sencillas y yo creo que básicas de hacer. Y bueno, lo que decía, tener datos, ¿no? Basarse en datos, conócete a ti mismo, lo que decía al principio. Sí. Sí, me ha gustado mucho 2 cosas que estamos hablando, que es el conócete a ti mismo, que estaba comentando Edu, que para mí, yo lo interpreto como mide, 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 ¿no? O sea, un poco, cuéntate la historia, ¿no? ¿Dónde estábamos, dónde estás y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y luego me ha gustado lo de quema el backlog, no, pero el futuro sí quémalo porque es más incierto, porque te da la capacidad de dirigir ese producto, ¿no? De pilotar y saber que la curva está ahí, pero no sabes dónde está el destino, porque a lo mejor puede cambiar, porque te llama un colega que hay una cosa más interesante en otro lado, ¿no? Por decirlo así muy, muy rápido, ¿vale? Bueno, idea final es la misma idea que el principio, ¿no? Es la eficiencia. El antes de escalar, piensa y escala de una manera lógica y eficiente. Entonces, averigua todos los datos que puedas necesitar y luego toma una decisión. Si lo que tienes que hacer es un upskilling, si les tienes que meter un technical coach, por ejemplo, o si les tienes que meter 3 personas nuevas en el equipo, o 5 o 10, o si tienes que contratar un consultor externo para que te ayude a sacar algo, que tengas esa decisión de una manera lógica. A lo mejor es más interesante traer un consultor externo para que te solvente la papeleta en ese momento, porque tienen una capacidad de deployment más rápida que el meter 3 personas, pero lo que decía al principio, ¿no? Si tienes un crecimiento con 10 personas de un 30% y metes 3 personas nuevas, realmente te estás quedando como estabas, ¿no? Cada persona de esas te produce un 10% y crece en un 30% y cada uno te va a dar 3, no estás creciendo realmente. Eso no es escalabilidad, es simplemente lanzarle más a lo que ya tienes. Ese 30% casi deberías poder crecer con lo que tienes si lo haces de una manera eficiente, que es lo que decía al principio. Yo creo que esa sería más o menos la conclusión a la que diría desde un punto de vista un poco desconocedor como product manager. Ya digo que he vivido una experiencia, pero bueno, yo tampoco me dedico a escalar equipos ni a nada de esto. Simplemente trabajo con los equipos de la manera y bueno, sí procuro identificar cuándo no vamos a dar a más, porque para eso tenemos las métricas internas de desarrollo, ¿no? Cuando estamos desarrollando un producto, pero no tengo por qué decir, "Oh, necesitamos 5 personas más aquí", o tienes que hacerle el training a esta gente porque espero que la gente con la que trabajo venga ya entrenada. Pero bueno, es un poco la parte de cómo yo lo veo. Yo, además de lo que habéis dicho, me quedaría con el tema de los retornos decrecientes o diminishing returns, que tiene mucho que ver, ya hemos dicho al principio, ¿no? También que hay como diferentes fases de un ciclo de un producto, también a nivel interno y externo también puede pasar, y tiene que ver con el conocerte a ti mismo, ¿no? ¿Dónde estás? Y dependiendo de dónde estás, la escalabilidad será por un motivo, tienes que medir unas cosas u otras, y tienes que atacarlo de una manera u otra. Ahí el expertise de una consultoría te puede ayudar mucho, pero al final, sobre todo asegúrate de que no estás, como decíamos, invirtiendo en algo que no te va a reportar, y sobre todo que si al final se trata de que en muchos casos nos encontramos que son casos de modernización, estoy en un punto en el que necesito ya mejorar las cosas, automatizar o lo que haga falta para cambiar la situación actual. Ahí sobre todo, además de tener en cuenta de que los retornos sean crecientes, cada vez que inviertes algo recibas algo, lo importante también es que no se suboptimice. Es decir, que no se mejore solo una parte del todo y nos centremos solo en una parte del todo y que esa perjudique a todas las demás. Y me quedaría bastante con eso, con conocerte, saber en qué punto estás, entonces pues, sabrás dónde tienes que medir, sabrás que si lo que inviertes realmente te está dando resultado o no, y sobre todo no optimices solo una parte, que al final es una sobreoptimización de todo el sistema, que puede mejorar mucho eso, pero perjudicar. Por lo tanto, tienes que tener un punto de vista sistémico.
Perfecto. Pues lo dejamos aquí. No os olvidéis de darle like al vídeo, suscribiros al canal porque vamos a seguir trayendo contenido relacionado con todo lo que es el mundo de la tecnología y estas conversaciones tan interesantes que estamos teniendo. Y también podéis escribir preguntas, comentarios, podéis sugerir temas en la cajita de comentarios que tenemos abajo. Así que, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias.